A veces pasa que entramos a un supermercado con un niño pequeño de 4 o 5 años, sea hijo, hermano, sobrino, nieto, primo o la relación que sea. Y para rematar, este pequeño está con sueño. Lo más lógico es que el niño esté con poca paciencia y empiece a hacer rabietas y a tener un muy mal comportamiento sin importar las repercusiones que esto le pueda generar. Los adultos con toda la calma y paciencia le intentan convencer que está actuando mal y buscan la forma de estabilizarlo, de controlarlo y, sobre todo, evitar que se lastime a sí mismo con esos arrebatos extremos que pueden llegar a tener. La mayoría de adultos es inducido a negociar con el infante para que se calme y poder regresar a casa a salvo. Lo más probable es que el niño llegará completamente dormido. Esto lo hemos experimentado todos de una u otra forma, o nos pasará. Nadie se ha escapado de un escenario así. Pues lo mismo está pasando a nivel mundial. Trump es el niño pequeño lleno de sueño y que expone su frustración con los aranceles, mientras China mira con asombro la capacidad de autoinfligirse daño que es capaz de hacerse Washington con tal de salirse con la suya, sin importar cuánto esto le pueda afectar al mismo Trump, sus asesores, sus amigos y su país. China entiende que ahora no solo le toca lidiar con sus propios problemas, sino que además le toca ser muy precavido, porque si Estados Unidos se hace daño en el arrebato, también daña a China y al resto del mundo. Es claro que Trump está haciendo de la Casa Blanca un holding de venta propia y de sus empresas, a vista y paciencia del mundo entero. Sus asesores están convencidos de sus propias mentiras y creen en verdad que China les ha robado la industria, cuando fueron ellos mismos los que dislocaron las grandes empresas para llevarlas a explotar la mano de obra barata de China y el Asia Oriental en general, maximizando sus utilidades. Los asesores de Trump son parte de esa línea liberal y excepcional que inunda la política norteamericana. El realismo político prácticamente ha desaparecido de Washington. Ya hablaremos de eso con más detalle. Por hoy nos enfocamos en China y su respuesta a Estados Unidos. Hace unos años escuchaba la analogía de que China es esa persona de tercera edad, que no quiere saber de peleas ni discusiones ni nada, solo quiere vivir en paz y prosperidad, que a eso se dedica, y por eso evita cualquier tipo de confrontación. Pues hoy vemos que esa analogía es tan cierta que los movimientos de Pekín son muy justos para que Trump entienda que ellos no están para someterse, pero tampoco quieren llevar el conflicto a otro ámbito. Es decir, China regresa el golpe a Trump en temas de aranceles, con aranceles menores, y tomándose un par de días para ver si la Casa Blanca recapacita. Lo mismo con los componentes que necesita el Pentágono, los barcos de transporte chinos y más golpes que Washington ha implementado contra Pekín, pero solo son autoflagelación. En todos los casos, la respuesta ha sido muy medida y contundente, evitando así escaladas, pero demostrando que China es más poderosa de lo que ellos piensan. Por eso China no ha entrado aún en venta masiva de bonos, por ejemplo, porque eso podría llevar la escalada a una guerra de divisas, completamente otro ámbito que podría escalar la tensión y desembocar, tarde o temprano, en un conflicto militar. China regresa el golpe justo y duro, a ver si Trump y sus asesores lo entienden, o se duermen. Bienvenidos todos al Mundo al Revés y su primera derivada, Títeres y Tiranos. Un saludo muy especial a todos los que se conectan con nosotros. Nunca debemos sacar del radar que Trump es un mitómano, un blofeador de primera. Está capacitado para hacer berrinches y ganar acuerdos comerciales así, con el apoyo de sus influencias en Nueva York. Pero a nivel de países la cosa cambia bastante. Hay otros jugadores que no están al alcance de sus tentáculos. Hay países más fuertes que ahora demuestran que no se dejan manipular, y esos berrinches solo causan risas en los rivales antagónicos. Imaginemos por un momento lo mal que debieron hacerlo los demócratas para que un tipo como Trump llegue con el poder y apoyo que llegó. La agenda de los Biden, Obama, Clinton, Nuland, Blinken, Kirby y demás fichas patrocinadas por Soros para imponer agendas woke, belicistas, sionistas, imperialistas, orwellianas, quedó al descubierto y lo pagaron mal, tan mal que las repercusiones llegan a todo el planeta. Lo peor, el desastre que dejará Trump solo validará el regreso de los vencidos,
para volver a ver guerras innecesarias por todo el mundo. Un bucle del que solo saldremos si China y Rusia logran demostrar que ahora, en la mesa principal, hay tres sillas. Washington en los 80 consiguió prevalecer pese a todas las amenazas que soportó en ese momento. Es por eso que hoy llega Trump, porque los que están detrás de él son los mismos que estuvieron detrás de Reagan. Son los hombres más ricos e influyentes de Estados Unidos y quieren volver a recuperar el control tecnológico, comercial, económico y financiero mundial. Y no quieren permitir que ese control vaya a Oriente. Pasó con Japón cuando intentó tomar el control del desarrollo de semiconductores, hasta que llegó el inicio de su destrucción financiera gracias a los acuerdos de Plaza. Hoy Trump quiere ser un nuevo Reagan y busca que Pekín caiga igual que Tokio, pero esta vez con los famosos acuerdos de Mar-a-Lago. En este video vamos a hablar del mundo en general y de China en particular, porque es simpático ver cómo Trump y su grupo están convencidos que su contraparte mundial es un grupo de mancos, cojos, ciegos, sordos y hasta lobotomizados que no pueden reaccionar o que no saben cómo hacerlo. Con Japón era mucho más fácil. Washington creó la nueva constitución nipona. Japón no tenía ejército, pero estaba repleto de bases militares norteamericanas. Hasta el Banco Central de Japón tenía influencia de Washington, a diferencia con la actual China, que está blindada a influencia norteamericana directa, y por eso Trump intenta influir indirectamente sobre Pekín. El tiempo dirá si lo consigue o no. Ahora veamos desde la otra perspectiva. ¿Cómo se miran las cosas desde el otro lado de los acontecimientos, desde el lado de los atacados? Para empezar, debemos entender cómo se sienten las relaciones internacionales de todos los países con Washington. Y para esto, qué mejor que reproducir la respuesta de Chas Freeman a Glenn Dicen en una entrevista. Chas Freeman fue subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional en la época de Kissinger. Es más, fue Freeman quien redactó los documentos que llevó el secretario de Estado a Pekín en junio de 1971. Freeman dijo hace poco que la relación entre China y Estados Unidos no es una rivalidad, porque en la rivalidad hay una competencia sana, donde uno intenta vencer al otro mejorándose a sí mismo, donde si logras vencer es porque te has entrenado mejor, eres más fuerte físicamente, tienes mejor calidad y o técnica, pero no vences porque tu rival sea más débil o lo hayas saboteado en plena competencia. Lo que hay entre Washington y Pekín, yo lo llamo un antagonismo adversarial. Ahí es donde buscas ganar haciendo tropezar o lesionar a la contraparte en plena competencia. No vences solo porque destacas tú, vences principalmente porque perjudicas al otro bando. Y si llevas eso lo suficientemente lejos, llegas al ámbito de la enemistad, donde tu objetivo es la aniquilación total del otro bando. Desde un punto de vista general, esta es la forma de pensar de todos los países con respecto a sus relaciones exteriores con Estados Unidos. Todos somos sus antagonistas, unos más y otros menos quizás. Eso dependerá del momento y la coyuntura. Aquí vale recordar lo que dijo en su momento Henry Kissinger. Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es fatal. Los más antagónicos desde la enemistad, como lo dice Freeman, fueron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta su destrucción. Hoy serían la Federación de Rusia, desde el discurso de Putin ante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Múnich en 2007, y China a partir de 2012 cuando comienza a enrumbar el objetivo de la iniciativa global China 2049. Los menos antagonistas deberían ser los europeos, quienes se sienten los socios más fuertes de Washington, pero al parecer a Washington le parece que Europa es su colonia. En la primera administración de Trump ya se vio una presión comercial enorme de Estados Unidos a Europa. Luego llegó Biden, y no solo no bajó las tensiones comerciales de Trump, también atacó dos veces a Europa de tal forma que, si eran otros los protagonistas, podía ser considerado un casus belli. Washington obligó a Canberra a romper unilateralmente un acuerdo de compra de submarinos a diésel que tenía con Francia, para que termine comprando submarinos nucleares al Pentágono. Macron llegó a cerrar su embajada en Washington y llamó a consulta a sus embajadores en Estados Unidos y Australia. Al final,
A Macron le tocó agachar la cabeza y restaurar relaciones diplomáticas 2 semanas después. Ni siquiera hubo compensación para el Palacio del Elíseo, que perdió en la cancelación de ese acuerdo, más de 60.000 millones de euros. Biden solo se limitó a decir que en el tema hubo un malentendido, que él pensó que su secretario de Estado había anticipado de esa maniobra al presidente francés. Además, le confirmó a Macron que sus países son aliados políticos, pero son rivales comerciales, sin palabras. Por otro lado, Biden se pasó atacando de todas las formas posibles a Alemania por el acuerdo y la construcción del Nord Stream 1 y 2. Cuando Biden llegó a la Casa Blanca dijo que, cuando ellos actúen en contra del gasoducto, todos lo sabrán. Meses después, lo destruyeron. Más se demoró Scholz en armar sus maletas para viajar a Washington que lo que duró la conversación con Biden. Cuando atendieron a la prensa, solo declararon en conjunto lo terrible que fue esa destrucción. Los suecos y noruegos nunca publicaron los informes de sus investigaciones. Un diputado polaco agradeció a Washington por la destrucción del ducto. Justo en esos días, el Báltico estaba repleto de barcos norteamericanos porque estaban en unos ejercicios militares conjuntos. Y al final, todos supimos lo que en verdad pasó gracias a la investigación que publicó Seymour Hersh. Hoy, Alemania está desindustrializada y en recesión. Tampoco hubo compensación. Este actuar de Estados Unidos no es nuevo, y ni siquiera lo crearon ellos. Los norteamericanos tienen ese pensamiento de excepcionalismo, supremacismo y racismo, sustentados por pensamientos eugenésicos, que se justifican por una especie de teoría de la evolución adaptada a las sociedades y naciones. Todo esto heredado en secuencia de Inglaterra, de los Países Bajos, Francia, Bélgica, los teutones. Esa hegemonía es la que ha impuesto como estado de terror el occidente de Europa, cuando supo aplicar a su industria bélica los desarrollos tecnológicos de imperios más avanzados, que estaban más enfocados en el comercio y la colaboración. Por ejemplo, el billete como representación de medio comercial fue creado en China antes del segundo milenio de esta era. Marco Polo lo llevó a Europa como una novedad demasiado avanzada para el entendimiento comercial de la época. El acero ya lo usaban los chinos casi 400 años antes que los europeos. La pólvora fue inventada en China con propósitos de distracción. Fue modificada como arma en Europa. Si alguien ha visto Kung Fu Panda 2, es en sí una analogía recortada de lo que fue el auge chino por más de 6.000 años y su posterior caída en manos de Reino Unido, en lo que se llamaría el siglo de la humillación. Pero esa es una historia muy larga y trágica que merece un video completo o hasta dos. Pero como aquí somos muy fanáticos de la trilogía de Kung Fu Panda y su sabiduría reflejada en los maestros Uguay la tortuga y Shifu el panda rojo, hoy aprovechamos la primera gran frase del maestro Uguay. Uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Esta frase refleja muy bien lo que vamos a ver a continuación. En el año de 1972, Chas Freeman y Henry Kissinger conseguían un golpe fundamental para empezar la destrucción del principal enemigo de Estados Unidos, su antagonista conceptual, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. El colapso de los soviéticos se da por una serie de eventos, que es otra historia larga. Pero todos estos movimientos iniciaron con el acercamiento de Washington a Pekín en el año de 1971. Incluso Nixon viajó a China en 1972 y restableció las relaciones diplomáticas con el gigante asiático. Tuvo que pasar algunos años para que el gigante asiático empiece a encontrar su rumbo al desarrollo. La llegada de Deng Xiaoping a la Secretaría General del Partido Comunista Chino fue la que determinó como política de Estado que la industrialización debía llegar a China en base a una mano de obra enorme, que sería el principal capital de China. Así, Pekín daba sus primeros pasos para abrirse al mundo. Deng Xiaoping dijo una frase que reflejaría la practicidad del nuevo líder del PCCH. No importa si el gato es negro o blanco, lo que importa es que case ratones.
No importó en China si las empresas que llegaban eran comunistas o capitalistas, asiáticas o norteamericanas. Lo importante era que generen todo tipo de trabajo industrial que el mercado laboral chino necesitaba ocupar. A partir de aquí, China se convirtió en el mejor socio de las empresas norteamericanas, porque estos conglomerados se trasladaban al país con la mano de obra más barata del planeta, maximizando así sus utilidades. En la década de los 90 del siglo pasado, llegó Jiang Zemin y se dio cuenta de algo. La industrialización no terminaba de cuajar porque había mucha pobreza extrema aún en China, sobre todo la China rural, y el gobierno se iba a demorar mucho en poder cambiar esa realidad. Así que Zemin decidió cambiar el enfoque, creando lo que sería el verdadero desarrollo de su industrialización, la urbanización rural. Es impresionante pensar que China empezó a construir ciudades 2 veces más grandes que Nueva York cada año. Crecía al 12% y 13% anual. Todos sabemos que la construcción es un dínamo en la economía, pero cuando se crean ciudades de la nada, las nuevas plazas de trabajo llegan a unos niveles impensados, desde profesionales muy capacitados hasta obreros con oficios específicos, médicos, enfermeros, profesores, personal de limpieza, mantenimiento, restaurantes, en fin, es enorme todo lo que significa crear ciudades de la nada, más aún ciudades tan grandes y estratégicas. Y eran estratégicas porque estaban cerca de las industrias que estaban creciendo en una zona en específico. Las industrias eran gigantes, pero alrededor de estas se colocaban otras fábricas para crear varios componentes que la industria principal necesitaba, y eso demandaba distinta mano de obra que llegaba a las nuevas ciudades, creando una cadena de suministros para las grandes fábricas, posicionando todas las necesidades en el mismo barrio, por así decirlo. Así las empresas en China se beneficiaban no solo con un capital de trabajo barato, también conseguían ahorrar al mínimo en su cadena de suministros, tanto en traslado como en tiempo de llegada, y eso se volvía a reflejar en los precios, consiguiendo así más beneficios para las industrias. Esto empezó a destruir la manufactura en Estados Unidos al punto que estados enteros perdían empleos porque todas las fábricas de un sector específico quebraban. Entonces muchas ciudades eran despobladas porque los trabajadores emigraban a otros estados para buscar trabajo en otros sectores que en pocos años volverían a quebrar. Las que más han logrado sostenerse son las fábricas de suministros que surten al Pentágono, desde bandejas de alimentos preparados en raciones para los soldados, hasta uniformes y componentes para armas, desde las más básicas hasta las más desarrolladas. China empieza a tener problemas demográficos al punto que su tasa de reposición es de apenas 1,01 cuando lo óptimo en países desarrollados es de 2,2. Esto enciende las alarmas cuando llega Xi Jinping y da un giro de timón en la estrategia. Con el nuevo gobierno se acaba la construcción de las ciudades y se enfocan en puertos y rutas para que sus exportaciones se consoliden en los mares del mundo. Aprovechan su nivel superior de conectividad, logran incorporar toda la logística a una red inhackeable a nivel mundial. Así, manejan las comunicaciones a niveles inimaginables en el resto del mundo. Hoy ya no solo producen los artículos más avanzados y de mayor tecnología, también están construyendo flotas de barcos gigantes para llevar sus artículos a todo el mundo. Pero el mundo necesita mejorar sus condiciones para que todo lo que China exporta llegue de manera óptima. Entonces, Pekín empieza a construir megapuertos en países industrializados que no tienen la capacidad de China. Países como Alemania, Países Bajos, Italia y la misma Estados Unidos. Además, intensifica su tecnología para que estos puertos sean completamente eficientes y autónomos, pero para eso necesitan mejorar la conectividad en el mundo y crean las redes 5G, ahora ya están implementando el 6G. La idea es que en carreteras, rutas aéreas y marítimas, además de líneas de trenes, todo sea autónomo. Hoy, el mundo entero disfrutaría de ese beneficio de no ser por los gobiernos norteamericanos que se han entregado a la tarea de bloquear todo lo chino, dar mala fama a sus avances y acusar a sus gobiernos de lo que ellos hacen, espiar hasta a sus supuestos socios. Recordemos el escándalo que se confirmó
cuando la NSA escuchaba y monitoreaba todas las llamadas de Angela Merkel. El país de la libertad empieza a cerrar sus puertas y evitar que sus habitantes disfruten de los nuevos avances tecnológicos solo porque no son ellos los que lo han conseguido. Así defiende Washington a sus principales empresas, a las famosas Siete Magníficas. Les apoyan con impuestos y aranceles muy elevados a sus competidores directos, e incluso han llegado a prohibir directamente su entrada al país, bajo pretexto de seguridad nacional. Ya lo usaron en los 80 contra Japón, ahora lo vuelven a usar contra China, aunque nunca expliquen qué tipo de seguridad están defendiendo. Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla ya han sido superadas por mucho y desde hace bastante tiempo por sus rivales. Xiaomi, Temu y Shein, Baidu, Weibo en todas sus alternativas, hasta la gigante WeChat, pasando por TikTok, Huawei y hasta una Starbucks como DeepSeek, que logró desestabilizar al gigante Nvidia. Ya lo de las prohibiciones a BYD ni hablemos, pero su tecnología está a varias décadas de distancia de Tesla en todos los sentidos. Es por eso que Tesla se produce en China, a ver si algo de ese desarrollo les salpica a ellos también. Todas estas empresas que ya derrumbaron a las Siete Magníficas ahora se han concentrado en el mercado asiático. Ahí donde Washington no tiene jurisdicción, han podido destruir a las empresas de punta de Estados Unidos en una competencia comercial sana. Ahí, en Asia, es donde muchos norteamericanos han viajado y visto con sus propios ojos todo lo que se les ha prohibido en el país de la libertad. Todo este avance industrial y tecnológico que ha logrado China se debe en gran parte al empuje que recibió de Estados Unidos para contrarrestar así las amenazas que tenía por parte de Japón y los soviéticos. Gracias a esto, Estados Unidos destruyó la economía nipona y acabó con los rusos rojos. Claramente, Washington no buscaba construir a su propio verdugo, pero lo lograron. Todo por buscar mantener su monopolio hegemónico sin amenazas. Las amenazas se terminaron consolidando con el gran avance y desarrollo chino, que ha ido tomando nota de las acciones de los halcones de Washington y ha sabido evitar su influencia. Uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo, como resuenan aquí las sabias palabras de una tortuga animada. Hoy, China y Rusia tienen mucha mayor tecnología que Estados Unidos y están a 2 generaciones de distancia en promedio. Tienen economías mixtas en todo lo que tiene que ver con recursos estratégicos. Con eso controlan que los principales insumos de su industria sea lo más barata posible, pero generan ingresos gracias a esas industrias proveedoras. China tiene todavía una mixtura entre capitalismo y comunismo. Si bien las empresas tienen libertad de producir en su país, el gobierno no deja de controlar los insumos, la educación, la salud, incluso el desarrollo de las empresas chinas son societarias con los empleados. Así obtienen beneficios financieros, hasta controlan el Banco Central, con lo que logran evitar ese apalancamiento financiero que tiene el resto del mundo y que sobrevalúa las empresas occidentales, poniendo en alto riesgo todo el sistema cuando una amenaza como China aparece en el horizonte. China es una potencia que ya amenazó al mundo con cambiar la ingeniería financiera, lo que da mucho lugar a la especulación occidental, como si le hiciera falta más especulación. Así, solo ellos saben cómo y en qué momento van a cambiar las reglas, y no dejan que nadie entre a controlar su corazón financiero, por si los conspiranoicos en verdad tienen razón con la historia de la política monetaria y su desarrollo a lo largo de los siglos. El crecimiento económico chino es real, no está apalancado en bolsas de valores. Es más, su propia política monetaria la controlan desde el Ministerio de Finanzas y el Banco Popular de China. Su deuda es manejable y su economía cada vez más poderosa por su energía barata, costos mínimos, accesibilidad en cadena de suministros y sus redes de transporte que cada vez son más aliadas a su economía. Trump quiere destruir a China a punta de rabietas y ya ha visto que su primer intento no solo no funcionó como esperaba desde su excepcionalismo,
sino que se vio obligado a recular más pasos de los que dio. Como dirían en España, está jugando a la yenga, izquierda, derecha, delante y tres atrás. Hay que recordar que no fue China la que desestabilizó los bonos norteamericanos. El principal desestabilizador fue Canadá, seguido por Japón, que comenzaron una venta de bonos que asustó al mercado. Si China entra en la pelea, los bonos se irían al piso, dañando a China también en la caída. China sabe que pierde menos que Estados Unidos, pero pierde también en una guerra comercial y no quiere entrar. Trump impuso sanciones y China dio golpes letales en su infraestructura tecnológica, lo que hizo que muchos sectores que aún están con números en azul protesten al presidente. Trump reculó y vio el problema de los bonos venir. Hoy solo quieren comprar bonos los que ya han sido advertidos de ello y negociaron su compra a cambio de menos aranceles, pero el resto, sus compradores de siempre, por ejemplo, no quieren saber nada de esa nueva deuda. Trump tuvo que autocomprar bonos y retirarlos del mercado, para evitar que estos sigan aumentando su interés, porque nadie los compraba por el desastre en el que se metió, al pensar que podía obligar al mundo a hacer cosas que van en contra de sus propios intereses. La subida de intereses de los bonos de deuda de la Reserva Federal repercuten en la deuda interna de los ciudadanos norteamericanos. Entonces, una subida de intereses obliga a todo gringo a pagar más, desde sus hipotecas hasta sus consumos mensuales, y en Estados Unidos todos los ciudadanos están endeudados hasta las orejas, es el país de la deuda por excelencia. Trump necesita que los bonos bajen del umbral del 4% anual para intentar vender nueva deuda. Pero con la emisión apresurada de deuda emitida estos días, los bonos a 20 años subieron casi al 6,5%, poniendo en riesgo todo el maltrecho sistema de deuda norteamericana y, de paso, al sistema dolarizado del planeta. Esto lo miran con mucha atención Xi Jinping y Putin que, sin buscarlo, están sentaditos viendo las barbaridades que están haciendo los mismos trumpistas a su propia economía y no tienen la más mínima idea de cómo salir de este desastre. El tiempo se acaba y la deuda debe salir ya para pagar la emisión absurda de deuda que creó Biden. Deuda a 5 años para generar inflación. Una estupidez de Trump para arreglar otra estupidez de Biden. Es que no hay a dónde irse. Mientras que desde Oriente las risas se oyen tan fuerte que parecería que están viendo una actuación de Chaplin o de Groucho Marx. Pero no, es solo la comedia que se ha venido montando en la Casa Blanca desde hace varias décadas. Ahora anuncian desde el despacho oval que van a comenzar el proyecto del Domo de Oro, un sistema antimisiles que protegerá a Estados Unidos en un posible ataque militar. Otro blofeo para apalancar una inversión que se habla será de al menos 2 billones de dólares y que lo más probable es que sea apalancado de 1 a 100 para que la burbuja en la que está la economía norteamericana no reviente aún, aunque sí se va a seguir hinchando más y más para que le explote a otro que no sea Trump. De este famoso domo ya se habló en la administración pasada, y el avance, sobre todo chino, ha sido colosal. Hoy se sabe que la furtividad que ha desarrollado el ejército chino lograría inutilizar sin problema el domo de defensa norteamericano. En otras palabras, es un blofeo gigante al que recurre Estados Unidos, parecido al proyecto Guerra de las Galaxias que se creó en los años 80 de Ronald Reagan. En los 80 Reagan y su administración quería asustar al mundo con un avance que a Estados Unidos nunca llegó, pero fue base para desestabilizar y asustar a sus competidores. Blofeo puro y duro. Hoy, la idea inicial es atraer inversión de todo el planeta, sobre todo de Asia, para reactivar su economía. Otra variable a la que apela Washington para intentar reactivar el desarrollo norteamericano. Estratégicamente lo que busca Estados Unidos es atraer inversiones, sobre todo las que inicialmente iban a ir a todos los planes de desarrollo de los BRICS Plus. Así, Washington ofrece una mega alternativa de inversión a tener en cuenta, mientras busca socavar todo lo que tenga que ver con una amenaza que miran en el horizonte,
los BRICS. Que sea un enorme farol por ahora no importa. Lo que interesa es que inicialmente sea atractivo como inversión, o un esquema Ponzi. Otro más, rabietas y lloros para mantener una fachada resquebrajada desde hace años, y que todos los que llegan solo buscan evitar ser el presidente del desastre. Pero mientras esquivan con gran prosa ese final, el desastre lo amortizan con las ideas más absurdas y destructivas. Un domo inservible, una riviera en el este del Mediterráneo. Qué crueldad siquiera pensarlo. Una tragicomedia contemporánea creada por dos tipos sin alma, sin sangre en las venas, mientras terraforman toda la región, del Nilo al Éufrates, para que quepan mejor los discípulos de Theodore Herzl. Para terminar, solo queda comentar el golpe económico que se está gestando desde el sudeste asiático. Tanto la ASEAN como China y los países árabes del Consejo de Cooperación del Golfo, GCC, han firmado una asociación de libre comercio en su reunión que terminó hoy, 28 de mayo en Kuala Lumpur, Malasia. Este acuerdo contempla varios anuncios en varias áreas sensibles para la economía, la geopolítica y el desarrollo tecnológico, y lo estaremos analizando en el siguiente video porque, según estoy viendo, nada de esto se está diciendo en los países de Occidente. Para los que han llegado hasta acá, solo nos queda agradecerles, y si el video les ha gustado y piensan que les puede ser de utilidad, pedirles que se suscriban al canal y nos apoyen con el pulgar arriba. Besos y abrazos a discreción para todos. Hasta la próxima.